y adjustments and mid-game. Pues bueno, bienvenidos acá a los cachirules. Ya teníamos año y medio sin sacar video. Empezamos con los videos cortos y ahora ya sí vamos a regresar con los videos largos una vez a la semana. Pues bueno, el Buen tema de día, ¿cómo están? entonces Eh, nos presentamos de nuevo. Yo soy el cachirul Rafael García. y yo soy Rodrigo García y bienvenidos a otro programa. Bueno, el tema de hoy, los videos cortos van a ser las noticias del momento, los que hemos estado sacando últimamente, pero estos videos largos van a ser de discusión, siempre va a haber más de una persona y temas que aplican cualquier día de la semana, pues las noticias solamente cuando se ven del momento. A veces en 24 horas ya la opinión que uno tenía de la noticia nada que ver. Estas son Oh, ya salió sin otra tiempo. noticia y ya no importa. Así Bueno, es. el tema que nos gustaría platicar hoy es ¿qué hace un gran entrenador o coach? Y en qué deportes es más importante un entrenador y en qué deportes es menos importante un coach. Ok. Me gustaría empezar en el orden de los deportes. eh, de, Empezamos de más importante a menos importante o de menos importante a más importante. Yo creo que de menos importante a más importante, y me parece que ambos concordamos en el menos importante. Sí, creo que ahí no tenemos Este, problema. Es el béisbol. El béisbol consideremos es, que número uno. el Ajá. béisbol es el deporte más individual dentro de los deportes de equipo. Entonces, pues es el enfrentamiento que tiene un pitcher contra un bateador y es donde menos influye un entrenador. Tal vez nada más saber cuando un pitcher se ve cansado o que no tiene el, la cosa adecuada hoy y es hora de cambiarlo. Y cosas como, pues tal vez que entre un pinch hitter, porque es para cambiar que sea un bateador zurdo en vez de derecho o viceversa, pero la realidad es que es donde menos influye un, un entrenador. Sí, porque digo, obviamente hay jugadas que el manager puede llamar o puede decir, pero no va a pasar en cada jugada porque son tantas jugadas y de tantos juegos al año que ahora sí que la decisión del coach, claro que influye, no, obviamente no vamos a decir que no influye, por algo hay un manager, pero sí, yo diría que es el menos importante en el que Claro, cualquiera un puede ser un manager o manager. coach o entrenador, o dependiendo del deporte cómo se llame, o el mister, como le dicen ahí en Europa en el Ajá, fucho, da igual cómo le llamemos, obviamente siempre va a tener un cierto nivel de importancia, si no el puesto no existiría, si no nada más saldrían los jugadores a jugar y como Dios les dé a entender, obviamente todos tienen su nivel de importancia, simplemente en el béisbol es el que es un porcentaje menor, que es un 5% menos, 10% menos, 7% menos, 30% menos, pues bueno, ya dependerá del entrenador, dependerá de los jugadores ujú. y dependerá de la situación. Sí, y más que nada que es un deporte que es un maratón, no es una competencia directa normalmente. Entonces, en un maratón ahora sí que, claro que influye un coach, pero al final depende del individuo en ese mismo deporte. Claro que sí. Bueno, Bueno, entonces ya, creo que en ese no tenemos problema. El más bajo es el béisbol. Para mí, el siguiente deporte menos importante sería el fútbol. sí, creo que Fútbol, vamos a fútbol, concordar soccer. varias cosas en esta lista, pero sí, el soccer también. Yo Creo creo que que, por creo el, que por vamos a el hablar dinamismo creo que vamos a de hablar los de los cinco mismos. deportes más importantes: béisbol, fútbol, hockey, básquetbol, fútbol americano. Ujú. Obviamente hay muchísimos más deportes. Podemos hablar de Cricket, waterpolo, rugby. tal, pero creo que vamos a hablar de estos cinco deportes que son los más grandes del mundo Ujú. para no perdernos en los cientos y cientos de deportes que hay. Entonces, de la lista de cinco, quedamos béisbol 5. Para mí el número 4 sería fútbol, Ujú. porque es un deporte donde no hay tiempos fuera, está de corrido los 45 minutos más Es el lo que tiempo iba a de decir. compensación. Es un deporte muy fluido, que Exacto. claro que vas a tener impacto, pero al final del día es algo, o sea, es un juego en el que a máximo anotas dos, tres, máximo tres goles por equipo, entonces es algo muy espontáneo y hasta cierto punto suerte, Claro, y que en el pasó fútbol, ahí, creo donde más influye un entrenador es en los famosos cambios. y no en la preparación anterior, los Claro, entrenamientos, obviamente, el también objetivo, el estábamos cómo hablando antes quiero. de empezar este video, eh, que vamos a hablar de las características de un entrenador. Hay parte que se entrena antes del juego y Ujú. durante el juego. Entonces, por ejemplo, regresando al béisbol,
Durante el juego creo que es donde menos influye un entrenador en el béisbol, porque son múltiples enfrentamientos individuales. Ujú, Y inclusive antes del juego, pues aprender a batear y aprender a pichar, pues es como cierta habilidad natural. La verdad, un coach sí influye, pero no tanto como en otros deportes. En el ujú. fútbol, la táctica sí se da varias táctica antes del juego, cómo se van a plantar los jugadores, quién va a marcar a quién y tal, pero una vez que empieza el juego, solamente hace pues tres decisiones el entrenador, los tres cambios Ujú. y tan tan. El Sí, digo, resto no, fue la puede preparación ajustar, anterior. puede ajustar las líneas de, pues están jugando un 4-4-2, pero veo que en el medio me están moviendo. O sea, claro, también es muy importante el entrenador. Pues lo pudimos ver el cambio en el Barcelona, la verdad, que nosotros que somos madrilistas, pero bueno, tú del Atleti y yo del Real, pero somos madrilistas y odiamos al Barça por igual. Sí se vio el cambio cuando entró Hans Flick, como un coach sí realmente también influye en la preparación del equipo, en las tácticas, en el estilo del juego. Podemos ver con un Pep Guardiola, con un Klopp, que a equipo que van, quieras o no, cambia completamente. Sí, sí, sí. Pero al momento del juego, del en vivo, yo sí creo que, ajá, que ya seguiría después como cuarto puesto de menos importante, o de más importante. Eh, Ok. Para mí, luego, tercer lugar sería, ya el segundo y tercero sí está muy parejo. Creo que los dos tenemos en primer lugar el fútbol americano. Y entre dos y ajá. tres, entre hockey y básquet, El básquet es muy para mí, similar el para deporte. mí el, el básquet sería número tres. ¿Por qué? Porque en hockey hay muchísimos más cambios y sustituciones. En básquet, los jugadores estrella están jugando entre un 70-80% del juego en temporada regular. En hockey, inclusive un Wayne Gretzky jugaba solamente la mitad de los minutos. Hay veces que en hockey son 5 jugadores y hay veces que cambian 4 jugadores de trancazo. Ujú, Son las justamente cuando cambias a múltiples jugadores a la vez, inclusive en básquet, se le ujú. llama sustitución de hockey, porque en hockey es muy común que a veces cambies Gracias a todos. a todos. En básquet Ujú, vas cambiando de uno en uno y a veces en ciertos niveles de preparatoria o cosas así, cuando son muchos jugadores y que quieres que estén corriendo constantemente, se tiene esa táctica de cambiar a los 5 para que los 5 entren frescos y presionen toda la cancha, pero no es muy común en el básquet, pero en el hockey sí, porque patinar sí cansa más que correr, entonces los no, están y cambiando era constantemente. igual parte de lo que platicábamos, que también yo creo que concuerdo contigo en básquet, con que tengas una estrella, ya es una posición que no tienes que estar ajustando ni moviéndote, porque va a jugar todo el juego prácticamente. Entonces tu mejor jugador ahí sí juega todo el juego, ya tus ajustes tácticos lo haces en base a ese jugador Sí, sí, estrella, sí, claro. ya no hay Jordan tanta va a dinamismo. anotar 35 puntos, no hay Sí. problema. Ah, quedan 30 Steph Curry segundos, va a tirar das el... 20, Exacto. 20 triples, Nikola Jokic va a jugar desde el codo y él va a decidir si va a tirar un triple o va a dar la asistencia. Y como coach igual, la decisión a quién se la doy al momento del tiro más importante, no, o sea, es fácil. Claro que están las jugadas, están todos los esquemas defensivos, las rotaciones, las zonas, qué defensa poner dependiendo cómo veas al otro equipo, pero simplemente por eso, por el esfuerzo físico que pide el hockey, hay mucha más volatilidad al momento del juego. Y, y prácticamente eso. Ok, ok, pues creo que estamos de Este, acuerdo entonces. concordamos en eso Pues y pues entonces quedó béisbol definimos. 5, fútbol Ujú. 4, básquetbol 3, hockey 2 y en el que estamos súper de acuerdo es fútbol Eh, americano es el número 1. Número Es, uno, es literal jugar ajedrez con gladiadores. exactamente. No, Es, ¿sabes qué? Sí, yo irónicamente es el para deporte más físico, pero también es el más mental, porque cada jugada es una jugada de ajedrez. tanto ajedrez como hasta incluso un piedra, papel o tijera. También, Porque de plano, pues dice el ofensivo, yo le voy a hacer una corrida y el defensivo, no, pues pienso que es pase. Pues ahora sí que piedra se come a tijera, ¿no? claro, claro, ahí es donde Entonces, entra la habilidad del quarterback, de a veces cambian la jugada en la línea, porque vieron que era una corrida y metieron 8 en la caja y lo tiene que cambiar a pase o correr por fuera o algo así. Y de tal manera, igual hay un capitán a la defensiva, que suele ser el linebacker del medio o un safety, es lo más común. Es muy raro que sea un defensive tackle o un defensive end, ujú. el cual está viendo todo el campo y también puede
gritar y cambiar la línea porque está viendo que lo que vio en video es que van a hacer un pase y se los van a comer porque tienen la caja llena y están Pero sigue siendo parte del mismo piedra, papel o tijera, porque puede ser que el coach por diseño dice, yo sé que van a pensar que si salgo en Ah, esta claro, sí, sí, sí. formación, van a pensar que es Justamente por eso pase. estamos diciendo que es el deporte donde más influye un entrenador. Fue uno de los grandes cambios, por ejemplo, que hizo Sean McVay, de disfrazar las jugadas, porque muchas Ujú. veces, dependiendo cómo estén alineados, Ya sabías que sabían venía. que venía corrida o pase, o no es lo mismo corrida por fuera que corrida por dentro, pase en el medio, pase por fuera. Y lo que hacía Sean McVay, que empezaban justamente desde la misma formación, alineados Sí. exactamente de la misma manera, Pueden pero ser podía cinco ser corrida o diferentes, pase dependiendo el código de la semana. Pero se o el alineaban de mismo, exactamente de la misma ajá, manera para engañar. exacto. Y pues también la importancia de cada jugada, ¿no? Yo creo que cada equipo en promedio está teniendo unas 50 jugadas por partido, a lo mucho. Unas 25 de pase y 25 corriendo o 40 jugadas, con que en una te equivoques, que llamaste defensiva completa para contra la corrida y te avienten un pase largo, ya valiste, ya te cambia todo el juego por completo, te cambia todo el plan que tenías de esquema, todo, o sea, Claro, te vas tú, abajo en el marcador y si eres un equipo corredor, pues te tienes que adaptar y ser un equipo pasador para tratar de emparejar el marcador. Cuando estás solamente pasando, obviamente se echa las orejas para atrás los que le llegan al quarterback porque saben que viene a puro pase y órale, y tratar de ir por los sacks. ujú, Y sí, también en el fútbol americano es obviamente número uno en lo que hace el entrenador, jugada con jugada, llamar ofensiva y defensivamente. A veces es el coach, a veces son los coordinadores, dependiendo también el nivel de que estamos hablando, que si es prepa, universidad, profesional. Eh, pero también antes, y creo que también es el deporte donde más influyen o sea, no solamente el coach principal, sino los coordinadores y los los coaches asistentes. y los asistentes de posición específica. Por ejemplo, todo el mundo está hablando que si, que si Tom Brady o Bill Belichick fue la verdadera estrella de ese equipo. Para mí, la verdadera estrella fue Dante Scarnecchia, que era el entrenador de línea ofensiva de Nueva Inglaterra, que le daban a 5 güeyes que ninguno era de primera ronda, Y eran los agentes hacía libres Pro que nadie Bowlers. quería, eran güeyes de quinta, sexta, séptima ronda y los hacía siempre una línea ofensiva top 5 de la liga. Cuando se retiró Dante Scarnecchia fue cuando se fue Tom Brady y fue cuando Bill Belichick ya nunca volvió a llegar a los playoffs. Entonces dicen, ay, Brady ganó el Super Bowl y tal. Ok, sí, pero Mira, el corazón de ese en equipo era Dante Scarnecchia. ese tema lo hablaremos después, pero yo para mí fue Tom Brady. El simple liderazgo que él tuvo y él tiene hacía que ese jugador promedio partiera la madre Ah, claro, mi Tom Brady me dijo esto, yo voy a hacer todo lo que pueda hacer para salir adelante porque me lo está diciendo y él me lo está demostrando porque él se parte más la madre que yo. Yo creo que por ahí va más, entonces fue como, le voy a hacer más caso a mi coach porque Tom Brady lo veo que le están, que eso también fue algo que hay que darle a Belichick, que, que al que más le insistía era Tom Brady, al capitán, al líder del no, equipo, no, era y el que más déjate le esto. insistía. Tuvo los cajones, pero con no, de escoger a Tom Brady encima de Drew Bledsoe. Drew Bledsoe le acababan de dar nuevo contrato la temporada anterior. Era el quarterback, creo que el segundo mejor pagado de la liga. Ya había llevado el Super Bowl a los Patriotas 4 años antes de que llegara Bill Belichick y era Pro Bowler. Y Ujú, tener los de allá abajo para decir, no, es el chavito que es su segunda temporada, que apenas empezó de titular, ese es el bueno. ¿Cuántos ujú, coaches hubieran tomado esa decisión? ujú, Menos del 0.1%. La mayoría se hubiera ido por lo seguro y en cuanto se hubiera recuperado Drew Bledsoe a final de temporada, lo órale, regresan. regresa el pagado, regresa el que es Pro Bowler, el que ya llevó el equipo al Super Bowl. Sí, pero también volvemos a eso, también pues lo de Belichick, ¿no? Que la atención al detalle, que hasta obligaba a los jugadores a orinar y a ver su orina, y que si sale con color es que estás deshidratado. O sea, a ese nivel de detalle de que necesito que estés 100% hidratado todo el tiempo porque vas a rendir mejor Claro. y te recuperas más rápido, más fuerza, más todo, más todo. O sea, a ese nivel de detalle, un coach de NFL se tiene que estar fijando para agarrar esa ventaja cuando hay veces que la verdad puedes ver a lo mejor un entrenamiento de soccer que están ahí
pajaroteando con la pelota y nada más ahí dominando y agarrando estilo, cuando en NFL sí hay que ver hasta esos pequeños detalles Sí, sí, sí. Pues bueno, creo que para... estamos de acuerdo con los 5 deportes, la importancia, y regresamos a la pregunta original. ¿Qué se necesita para ser o qué hace un gran entrenador? Obviamente no hay una respuesta, regresando a Bill Belichick, eh, por ejemplo, comparándolo cross deporte, Phil Jackson. Phil Jackson, lo suyo era ser el Zen Master. A fin de Ujú. cuentas, tu principal activo como entrenador son personas, son los jugadores. Yo, Y ajá, yo diría que lo más importante es el liderazgo. El liderazgo como coach, yo digo que hace, como quien dice, se barren las escaleras de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, si desde el coach empieza el liderazgo, solito se va a premiar en los jugadores, en tu jugador líder. En esto yo me acuerdo mucho de John Wooden, el coach de UCLA en los 70s, que ganó 10 campeonatos seguidos. 10 campeonatos seguidos de NCAA, que eso yo creo que es de lo más difícil que hay. Y una historia que leí de él, que él trapeaba la cancha de básquet. Él llegaba temprano a trapearla, a limpiarla, porque decía, yo tengo que tener todo al 100 todo el tiempo. Entonces, si tú ves que tu coach se está poniendo hasta a trapear, tu coach que ha ganado 9 campeonatos está trapeando la cancha como jugador, ¿qué vas a pensar? ¿O qué vas a querer hacer? Para mí, lo más importante es ser tú mismo, porque hablando, Bill Belichick era un hijo de su remadre. Desde que era asistente en los Giants con Bill Parcells, antes de ser coordinador defensivo, cuando solamente era el coach de los defensive backs, él era el encargado de informar a los jugadores que estaban cortados y casi casi Ujú, lo disfrutaba decir, tú eres malo, estás cortado, fuera del equipo. ujú. Siempre, normalmente es el head coach o al menos un coordinador, dependiendo si fue el que están cortando ofensivo o defensivo, el encargado de decir. Es de las pocas veces que he escuchado que un coordinador de posición era el encargado de decir a todo el equipo, A todo el estás equipo. fuera. Le decían The Grim Reaper, o sea, como la parca, la muerte, porque era, si te hablaba ese coach Ya que no era fue. de tu posición, sabes que te hablaba a ti para cortarte. Ujú, Entonces era bien cabroncete Bill Belichick y a no cualquiera le queda. Por eso todos sus asistentes han fracasado. ujú. Todo su línea de árbol genealógico, de todos los que han sido sus asistentes, que han sido coaches, literal ninguno ha tenido éxito. El único ha sido que ahorita está entrenando justamente a los Patriotas, Mike Vrabel, pero Mike Vrabel nunca fue entrenador abajo de Bill Belichick, solamente fue su jugador. Él empezó Sí. siendo asistente en los Texans bajo Gary Kubiak. Ujú. Entonces, él tiene lo de ambos mundos, el Se vio saber el liderazgo tener esa desde adentro. parte bien de atención al detalle de Belichick, porque también ha aplicado varias de que, ay, hago el punt aquí afuera para matar el tiempo y cosas así, que muy pocos coaches se saben el libro de pe a pa, pero Ujú. también la diferencia que luego, como dices, Bill Belichick le metía sus chinguizas a Tom Brady, pero tú ves cómo trata Mike Vrabel A, a Drake a May Drake May. ahorita, y cuando le dice, no te preocupes, fue un error, la siguiente tal. Entonces, él es auténtico a sí mismo, no intentó ser una copia de Bill Belichick, le Ujú. copió las cosas que le quedaban a él, pero las que no, lo hizo diferente. En cambio, Matt Patricia, Josh McDaniel, Charlie Weiss, Romeo Crennel, todos intentaron ser una copia de Bill Belichick y Y no no les salió funcionó. porque no eran ellos, estaban intentando copiar a alguien más. Yo creo que pues, ahí viene del mismo liderazgo. Un líder solo va a ser líder a su manera. Lo podemos ver con Justin Herbert, por ejemplo, que es alguien muy callado, pero él te va a ser líder, por ejemplo. A él literal jugó con la mano rota y ahí estaba en el campo partiéndose la Y ahí va a madre y jugar hoy contra corriendo. los Eagles, Va a jugar con la hoy mano contra los rota. Eagles con la mano rota. Sí, a él no lo ves gritando como lo veías a Tom Brady y todo, pero es otro estilo de liderazgo, que vamos desde, pues puede ser cualquier deporte, ¿no? Desde la diferencia entre Jordan y la diferencia entre Tim Duncan. Los dos ganaron mínimo 5 campeonatos y son polos opuestos, Sí, Jordan completamente hasta se polos agarraba a opuestos. madrazos. Ahí está la historia de que se pegaron él y Steve Kerr en la temporada cuando llegó al equipo en Ujú, el 96. Y ujú, fue cuando Steve Kerr le metió un madrazo de regreso a Jordan que lo empezó a respetar. Y él era ujú. de meterte en la cara del compañero y gritarle y ladrarle y todo. Y como dice Steve Duncan, Por nada, ejemplo, a mí me el, el, ves, me el parto la the madre, me big parto la madre. fundamental. Haz tu trabajo, yo hago mi trabajo, todos hacemos nuestro trabajo y aquí ganamos 50 juegos todas las temporadas. Ujú. Pero va desde el coach que fue Popovich.
que a diferencia de Phil Jackson, pues Popovich controlaba más todo y Phil Jackson los dejaba hacer más. O sea, todo depende del equipo que tengas, la gente que tengas, los Claro, jugadores. O sea, a fin de, por saber, por eso yo saber digo qué botones saber el tocar, liderazgo. no en la máquina, pero en cada jugador. Hay jugadores que se motivan más de una manera negativa, que les grites, que les digas, oye, ¿sabes qué? No Estás sirves bien, tal. Hay ajá, gente que eres se motiva malo, más negativamente y hay gente que se motiva que lo más hace. positivamente. Entonces, Exacto. debes de identificar qué jugador se motiva de qué manera y saber de qué manera motivar a cada jugador. Sí, completamente. Y así de importante es un coach, dependiendo. Que digo, claro, al final del día el más importante es el jugador porque es el que ejecuta, ¿no? Pero hay que Entonces, enseñarle a sí, para mí lo ejecutar. más importante es eso, ser tú mismo en ese nivel de liderazgo, saber qué botones tocar en cada jugador, Ujú. sin albur, obviamente, el cómo motivarlo cuando los tienes que subir, cuando los tienes que bajar. O sea, quieres que discutan tal vez con un referee, pero sin que le griten y le saquen un técnico, Ujú. todo ese tipo de cosas. Y obviamente también es importante las famosas X y O's, la técnica, Lo la técnica y la estratégico, táctica. lo Pero, estratégico, 100%. pero eso es más importante a nivel de coordinador, Pero, no a nivel de head coach. Por ujú. ejemplo, Pero eso es solo el NFL. mejor coordinador de la historia, Tex Winter, el creador de la ofensiva de triángulo, que estuvo ahí, era el coordinador de ofensiva con Phil Jackson en los Toros y luego Ujú, en los Lakers. ujú. El, el premio que se da al final del año al mejor entrenador Asistente. asistente se llama el premio de Tex Winter, justamente. Pero él no sabía llevarse con las personas. Lo suyo era las X y las O's y tú vas aquí, tú vas acá y tal, pero no sabía llevar a las personas. Ujú, Y Phil Jackson al revés, él de X y O's no sabía mucho, pero sabía cómo llevar el ego de Kobe Bryant, cómo llevar el ego de Shaq, cómo llevar el ego de Jordan. ujú, Y Jordan tuvo tres entrenadores antes de Phil Jackson y no ganó campeonatos, porque intentaba hacer todo. ujú. Y llegó Hasta que y tuvo el coach le correcto. tocó al ego y le dijo, pues mira, sigues perdiendo todos los años, vamos a hacer algo, confía en tus compañeros Ujú, y vas a ver que te vas a sorprender. Y empezó a confiar en Pippen, empezó a confiar en Horace Grant y fue cuando por fin ganó un campeonato. ujú. Cuando empezó a jugar en equipo, con un líder que le Entonces, enseñó a jugar en Tex equipo. Winter, si él hubiera sido el head coach, los Toros no hubieran ganado, aunque era Ujú, él el experto en X y O's de esa ofensiva de triángulo. ujú. Sí, completamente. O pues simplemente desde Steve Kerr, cuando entró a Golden State, tenía exactamente el mismo equipo que el año pasado y los Sí, que Mark revolucionó. Jackson, pero Mark Que Jackson Mark tuvo el Jackson, problema de que supuestamente que metía micrófonos en el vestuario y en las oficinas de los asistentes y no sé qué, por eso lo corrieron. y no jugaban igual los jugadores, no se exigían igual. O sea, me acuerdo haber visto un video de, no me acuerdo en qué año entró Kerr, creo que 2012, 2013. O sea, 2015. literal, 2015 Literal entró. entró y ganaron el campeonato. Ajá, la diferencia entre el 14 y el 15, la misma jugada, un pick and roll o lo que sea, las ganas con las que lo hacían, se veía completamente en el Claro, video. que los jugadores estén motivados depende muchísimo del entrenador. Ujú. Y bueno, sí, Steve Kerr pues agarró lo mejor de Phil Jackson y lo mejor de Popovich y hizo su propio estilo. Y hizo Es su fiel a propio él estilo. mismo. Y ganó No cuatro es una copia de campeonatos. Phil Jackson y no es una copia de Popovich. Es una mezcla, lo que yo siento que a mí me agarra de él y lo que a mí me agarra de él y voy a hacer mi propio estilo. Pues revolucionó con los triples. Él fue prácticamente el que dijo a Curry, ¿sabes qué? Empieza a tirar puro triple. Sí, sí, los Splash La- Brothers, a él y a Klay Thompson. Tienen luz verde, pero tiran cuando quieren, como fue sea. gracias a Kerr, porque él era un tirador de triples, personalmente. Entonces fue Sí, como, sí, a ver, espera, sí vale la pena, bla, bla, bla. Y hoy en día ya es puro triple todo. sí, sí. O sea, Y así Steve de Kerr tanto sigue cambió el teniendo el juego. porcentaje mayor de carrera, Ujú. como 44.7%, una cosa así. Sí, 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 sí. Pero pues bueno, yo creo que hasta aquí dejamos este episodio. Sí, sí, sí. Creo que El tema de los abarcamos lo que dijimos, entrenadores. la importancia de un entrenador, esas diferencias entre ser un entrenador principal y un coordinador, que son Ujú, diferentes habilidades. No todos ujú. los buenos coordinadores terminan siendo buenos entrenadores y no todos los buenos entrenadores luego son buenos Buenos coordinadores. coordinadores, Por ejemplo, exacto. Dan Campbell es un excelente head coach, pero no lo veo como coordinador, Ujú. porque no es tan bueno con la X2, pero es buenísimo para motivar. Sacó un equipo que llevaba 50 años siendo malo, los Leones de Detroit, y los hizo favoritos. Sí, completamente. Y bueno, y dijimos la importancia de los cinco deportes principales. ¿En qué orden es la importancia?
Quedamos, yo creo que concordamos en lo mismo, de menos importante a más importante es béisbol, de ahí soccer, de ahí Básquet, básquetbol, luego hockey hockey y y finalmente el fútbol más importante, americano. fútbol americano definitivamente. Digo, claro, ahí faltaban ciertos deportes como rugby o cricket que son famosos mundialmente, pero ahora sí que no lo vemos tanto, la verdad. De este lado del mundo no lo vemos De este tanto. lado del Y pues mundo no se obviamente ve. están todos los deportes olímpicos. Obviamente un corredor también tiene un entrenador, un equipo de waterpolo, también está el voleibol, o sea, muchísimos deportes. Y aunque no somos expertos en estos 5 deportes que estamos hablando, son los 5 deportes que más vemos, por eso son de los que nos atrevemos a opinar aquí como cachirules, pero todos los otros Ujú. deportes, ahora sí que ni, la verdad, ni me atrevo a opinar, porque ahora sí, ni Sí, lo no, veo. ni lo vemos. Digo, también acuérdense de suscribirse, de dejarnos un like, un comentario, qué les gustaría escucharnos hablar para, pues lo discutamos en el siguiente episodio. Si no, nosotros ahí encontramos el tema, no se preocupen. Esperamos que les hayamos entretenido, ayudado en su momento de espera, o están en tráfico, o están haciendo tiempo, pues nos pueden seguir escuchando con gusto. Perfecto. Pues ahora sí vamos a darle, esto ya va a ser semanal y de aquí para arriba. Vámonos, Vámonos. vámonos.